Metodología de la Universidad Paris Descartes y de la Sorbonne de Francia. La investigación que hice entonces es de Santa Rosa, de Triunfo de la Cruz a Santa Rosa de Agua en Honduras, y fue una investigación que duró 2 meses en el transcurso del año 2017. La ponencia se va a desarrollar de la manera siguiente. Primero presentaré el marco de investigación, después presentaré la metodología inductiva de investigación y sus resultados, y después acabaré con la prolongación de esa investigación con respecto a la idea de la transmisión del idioma garífuna en edad temprana. Primero, antes de todo, lo que me animó a hacer esta investigación sobre este tema fue un testimonio, el de Eddie, un maestro de escuela primaria en Trujillo, que tiene 32 años, que me dijo: yo no hablo tanto garífuna. O sea, cuando era niño, mis papás hablaban garífuna en la casa. Era como para decirse cosas secretas para que no entendiéramos. Eso fue el inicio de mi investigación. Ahora le voy un poco a contar sobre el pueblo garífuna, dónde están ubicados, lo que me llamó la atención a estudiar las interacciones verbales de la generación de los jóvenes, más que todo, y después ubicaré geográficamente donde hice mi investigación. Entonces, los garífuna es una población afrodescendiente que se formó y se estableció hace más de 220 años en la costa atlántica. En 1635, 2 barcos con población proveniente de África naufragaron en los arrecifes de la isla San Vicente. Después, los garífuna fueron expulsados de la isla San Vicente en 1797 por los británicos y ahora viven en las regiones costeras de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. En Honduras es donde se ve la mayor parte de la población garífuna, alrededor de 40.000, o sea, más o menos 0.5% de la población total. La palabra garífuna no solamente identifica la población, sino también el idioma. El idioma garífuna fue reconocido por la UNESCO en 2001 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para Sybille Dupuy, el garífuna es un idioma que no es africano, sino amerindio, cuyos se adueñaron los africanos deportados que llegaron a San Vicente. Para ODECO, una ONG hondureña local, el idioma garífuna es definida como una mezcla de lengua entre el caribe arawak, el francés, el español, el inglés y 2 idiomas africanos, que son el bantú y el yoruba. ¿Por qué me enfoqué más a los niños menores de 15 años? Porque fueron una población que eran importante en los pueblos donde hice la encuesta. Alrededor del censo, los niños entre 0 y 14 años representan alrededor del 35% de la población, y son los intercambios verbales entonces que me llamaron la atención de esos niños con sus parientes en el entorno del pueblo. Ahora, solamente para hablar un poco de la educación que reciben esos niños, porque supuestamente el idioma garífuna es el primer idioma. En 1997, el gobierno de Honduras aprobó el Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas y Afroantillanas. Así se inició el programa Educación Intercultural Bilingüe, EIB. En 2009, este programa técnicamente apoyaba a unos 700 centros de educación básica en los 15 de los 18 departamentos del país. Ahorita le voy a ubicar geográficamente donde hice mi investigación. Entonces, mi investigación se realizó en 9 pueblos garífuna de la costa caribe, desde el departamento de Atlántida hasta el departamento de Colón. De oeste a este estuve en el pueblo de Triunfo de la Cruz, en Ceiba, en Corozal, en San Bogrí, en Cayo Cochino, en Punta Gorda, en Trujillo, en Guadalupe y al final en Santa Rosa de Aguán, el pueblo que se llama más a la derecha. Ahora, ¿cómo lleva a cabo esa investigación? Mi metodología de investigación era la de investigación inductiva. Es decir, que al inicio, cuando llegué a Honduras, estaba interesada por conocer el pueblo garífuna, pero no sabía cuál de mis observaciones iba a ser más interesante. Entonces, realmente es poco a poco que la población misma me orientó hacia el estudio del idioma garífuna y en su transmisión, ya que por ellos, si no hablas garífuna, no eres garífuna. Así que organicé mi investigación alrededor de observaciones participantes
enfocada en los intercambios verbales entre las generaciones. Por eso conviví con unas 8 familias y participaba en los eventos de los pueblos y a la vida social, y me acerqué a una ONG en especial, ODEP. Les voy a dar una muestra de la familia con quien estoy viviendo. En total fueron 26 personas, tenían de edad entre 35 y 67 años, y la otra, o mayor parte de la población tenía entre 8 meses y 16 años. Se observaba poca persona de edad entre 16 y 35 años. Ahora le quisiera hablar de los facilitadores de la encuesta, que para mí fueron 5 categorías: lo institucional, los investigadores y estudiantes que me apoyaron, las familias 8 y los pueblos 9 que visité, los artistas garífuna también, y otra categoría fueron también los factores personales, vamos a decir. El hecho de ser francesa, que por la historia los franceses en la isla San Vicente apoyaron a los garífuna contra los ingleses. También el hecho de no ser afiliada a ninguna institución, sino que venía por interés personal a descubrir los garífuna. También el hecho de hablar español me ayudó, aunque no hablaba garífuna. El buen contacto con los niños en las interacciones de juego, más que todo, la empatía y el oído hacia las preocupaciones y reivindicaciones que podían tener la población. Para profundizar un poco más la posición del investigador, lo que me dificultó también era lo de estar identificada como mujer blanca, gringa, invasora, canadiense, cipota, sin hijos y sin esposo. Aunque ese trabajo fue de tipo inductivo, al inicio, al escuchar los deseos de la población, 2 variables me vinieron a contar, o 2 hipótesis que pude hacer. Era que el hablado garífuna varía según el territorio y según la edad. Entonces, vamos a ver si esas 2 hipótesis se pudieron comprobar. Entonces, con respecto a los datos que recogí, hice un análisis de las interacciones verbales multigeneracional y en la pluralidad de contexto, es decir, el contexto familiar, los lugares públicos del pueblo y los eventos nacionales, básicamente. Me enfoqué más en el análisis de los datos de las interacciones verbales familiares. El análisis corresponde en el hogar de 6 hogares. Realicé observaciones participantes de 3-4 horas diarias y de sesiones entre 5 y 10 minutos. La codificación de esas interacciones, inventada por mí, se ve en el cuadro amarillo. Le voy a decir lo que significa de manera oral. El intercambio M2, G, etc. significa que el intercambio verbal está iniciado por parte del padre, M2, en garífuna, G, guión 3M, a su hijo, está hablando, y el color amarillo significa que el intercambio verbal se hizo en idioma alternada y mezcla idioma garífuna-español, pero a mayor parte español. El F1TC significa eso, la familia 1 de ITC, el lugar con triunfo de la cruz. Ahora vamos a analizar un poco las interacciones con los siguientes gráficos. Con este primer gráfico podemos ver que en las 6 familias donde se observaron los intercambios verbales, por mayor parte esos intercambios se hacen en code switching, o sea, alternancia al idioma garífuna-español, y en co-mixing, que mezcla el idioma garífuna-español. Esos tipos de interacciones están representados en el color naranja y verde del gráfico. También la gran parte de los intercambios se hacen dentro de las familias, o sea, se hacen en garífuna español, a mayor parte garífuna, en 34% de los casos. Seguido, las interacciones solamente en idioma garífuna representan 31% de los casos, color café en el gráfico. Seguido, la alternancia y mesa de garífuna español, a mayor parte español, 19% en el gráfico, el color verde, y en fin, 17% de los intercambios intrafamiliares se hacen solamente en español, o sea, el color gris en el gráfico. Ahora, lo que es interesante saber es si el tipo de idioma usado por cada de las generaciones, que son los padres, abuelos, hijos, y comprobar la hipótesis de la habla garífuna según la edad. Ese gráfico 2 nos permite ver que de las generaciones de los abuelos hasta las generaciones de los hijos se observa una disminución de la habla garífuna en las interacciones que tienen.
O sea, los abuelos realizan alrededor del 50% de sus interacciones en garífuna con su entorno, familiares. Primer bastón café a la izquierda. Los padres realizan solamente 33% y los hijos 16%. Una disminución que se hizo en favor del aumento de 3 otros tipos de intercambios verbales, que son la mezcla alternancia en garífuna español, mayor parte garífuna, color naranja, mezcla alternancia de garífuna español, mayor parte español, color verde, y la de los intercambios solamente en español, color gris. La categoría de idioma que aumentó lo más entre las 3 generaciones es la de la categoría de los intercambios en español. Los hijos realizan el 16% de sus interacciones en español, mientras los abuelos realizan solamente 8% de sus interacciones en español. O sea, los intercambios en español se han multiplicado por 2 de la generación de los abuelos a la de los hijos. Ahora buscamos un poco más a profundizar con el siguiente gráfico. Ese gráfico nos permite ver que la intención de tener una conversación en garífuna viene más de parte de los abuelos, ya que ellos inician en todos casos un intercambio en garífuna. Esta observación ya no se puede observar con los padres, que inician una conversación solamente a 57% de los casos en garífuna, y para los hijos ese porcentaje cae a 31%. En efecto, con respecto a mis observaciones, los hijos son los que introducen al español en los intercambios. A veces justo después del saludo garífuna, witibinafi, con sus parientes, abuelos o padres. Después de 1 minuto o 2 de haber hablado garífuna, introducen el español. O bien cuando ya parecen no entender la conversación que se está hablando en garífuna, ahí surge el español también. Para terminar de profundizar el análisis, vamos a comprobar si por lo menos los intercambios iniciados en garífuna permiten que la conversación siga en garífuna. En ese gráfico 4 nos permite conocer cuál porcentaje de las interacciones que inician en garífuna siguen en ese mismo idioma o acaban mezclada, alternada con otro idioma que es el español. Así, en solamente 45% de los casos, una interacción que empieza en garífuna sigue en ese mismo idioma, color café en el gráfico. En la mayor parte de los casos, una interacción que empieza en garífuna acaba por ser una conversación mezclada, alternada en garífuna español a mayor parte garífuna. Ese dato corresponde al color naranja en el gráfico. Y en 9% de los casos, un intercambio iniciado en garífuna acaba en una mezcla de alternancia de garífuna a mayor parte español. El análisis de las interacciones establecidas en el contexto familiar pudieron ser comparadas también a otros contextos. Así, las similitudes siguientes se encontraron. Entonces, estamos en el ítem al lugar público. Yo observé en distintos lugares del pueblo, o sea, la plaza del pueblo, la palapa de baile, la calle, la pulpería, la cancha de fútbol, los bares, y la población suele juntarse también por grupo de edad, y los abuelos, padres, hijos, y la categoría donde se escuchó más a la garífuna era la de los padres y los abuelos. Entonces, eso se verificó. A nivel nacional, los eventos nacionales ahora, en especial en el encuentro de la juventud afro-hondureña de Odeco, se levantó un garífuna, un joven garífuna de 20 años. Saludó en garífuna, witiwoño, y preguntó en garífuna, que voy a decir en español, ¿quién entiende habla garífuna aquí? Y solo 5 de los 40 jóvenes que participaron en el encuentro y que representaban toda la costa caribe contestaron que sabían hablar garífuna. Y esos 5 jóvenes pertenecían al departamento sur de Colón y a Gracias a Dios. Lastimosamente no pude observar el contexto de la clase en EIB porque se necesitaba una autorización especial que en el momento no pude tener. Pero aún así recolecté unos testimonios de los participantes en la encuesta de edad entre 30 y 63 años y me dijeron que el garífuna se enseña en la familia y el español a la escuela. Entonces habrá que investigar un poco más sobre este testimonio. En resumen de los datos, podemos decir que la primera hipótesis, que era de verificar el habla garífuna, que variaba según las edades y según las generaciones, fue verificada. Ahorita en el análisis más exhaustivo hemos visto que los intercambios iniciados en garífuna son más de parte de los abuelos y de los padres. Los intercambios que empiezan en garífuna, la mayor parte terminan mezclado alternado con el español. Y al final vimos que son los hijos que introduzcan más al español y que de una cierta forma minorizan el garífuna. Ahorita, y la última hipótesis, que era del habla garífuna según el territorio, esa fue solamente parcialmente verificada porque no pude acceder al sur del departamento de Colón y tampoco a Gracias a Dios, que era un poco más complicado de acceso.
Sin embargo, participando al encuentro de la juventud, vimos que los jóvenes que levantaron la mano, los 4 que dijeron que hablaban garífuna, eran jóvenes que están de los lugares del departamento del sur de Colón y de Gracias a Dios. Entonces, esa investigación por mí merecería ser prolongada, y ya que hemos observado que la disminución del empleo del garífuna de parte de las generaciones de los hijos, junto a la preferencia de hablar español en los intercambios con su entorno en el contexto del pueblo. Así que me gustaría dar seguimiento a esa preinvestigación enfocándose más en lo que es la transmisión del garífuna, específicamente a niños de edad temprana. ¿Cómo pensaría esa investigación? Sería una investigación sociolingüística con un enfoque etnográfico, todavía con el hecho de convivir con las familias. La pregunta de esa investigación sería la siguiente: hoy en día, ¿qué características tiene el idioma que se transmite a los niños de edad temprana en los pueblos garífuna de Honduras, y según cuáles modalidades se transmite ese idioma? Las hipótesis serían más con respecto a lo de los abuelos y de la AIB. En definitiva, los abuelos son los que hacen esfuerzos básicamente para transmitir el idioma. Sin embargo, vimos que la generación de los hijos, nietos, ellos minorizan el idioma garífuna, prefiriendo contestar en español, lo que llega a plantear la siguiente hipótesis: que el poder de transmisión del idioma de los abuelos estaría minimizado por la generación de los hijos. Segunda parte es la de la escuela intercultural bilingüe. Me gustaría interesarme en el caso de Irriona, donde la enseñanza en escuela prebásica y básica se hace básicamente en garífuna. En fin, el marco teórico de esa investigación sería el del marco pragmático de las intervenciones, según Francis Jacques, que percibe el conjunto de las condiciones de posibilidad del discurso, o sea, considera el lenguaje no solamente como un fenómeno de discurso o comunicativo, pero también un fenómeno social. ¿Y por qué enfocarme en los niños más de 4 y 6 años en ese marco de esa encuesta? Porque es en esa etapa de vida que el niño aprende los usos sociales de la palabra y desarrolla su capacidad de intercambiar lingüísticamente en formas adecuadas. Y la metodología sería a base de casos de estudios de niños entre 4 y 6 años en su contexto familiar y escolar, y se llevará a cabo también encuesta semidirectiva, observaciones participantes y grabaciones en 2 pueblos distintos que serían Corozal y Irriona. Para terminar, le quería agradecer a todos los organizadores de haber invitado aquí al Congreso a presentar ese preestudio, vamos a decir, y que sí hay un interés profundo de mi parte de querer seguir investigando el tema, pero más que todo también es una preocupación de la población, así que dejaré la palabra a China, que es una abuela que encontré en Triunfo de la Cruz, que tiene 52 años, y que dice que hay los hijos, nietos, en garífuna, pero no lo hablan. ¿Dudas, opiniones? Bueno, pues tenemos hasta